Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 381. La escena nocturna. Lo Joan había encontrado un refugio para pasar la noche, a unos 10 kilómetros al caer la noche. Había una cueva al lado del acantilado, donde la entrada estaba camuflada entre las vides, lo que hacía que fuera muy difícil de distinguir. Lo Joan empujó las vides y entró en la cueva. Fue inmediatamente recibido por un olor a podrido y mohoso que lo hizo retroceder unos pasos. Al mismo tiempo, unas pocas bestias mutadas de bajo nivel similares a ratas huyeron rápidamente de su lado. Echó un vistazo y no se molestó en absoluto por su escape. Entró en la cueva después de adaptarse al olor. El suelo y la pared de la cueva estaban cubiertos por las vides, pisándole se sentía suave y animoso. Podrían ser las enredaderas las que ayudaron a esconder bien la cueva, ya que ninguna de las bestias mutadas de gran tamaño se encontró refugiándose dentro, a excepción de algunas bestias mutadas de bajo nivel. Era una cueva muy profunda, y por razones de seguridad, Lo Joan continuó explorando más profundamente. Cuando la luz se hizo más tenue, las enredaderas bajo sus pies comenzaron a disminuir, revelando la apariencia original de la cueva. Lo Joan pateó lejos uno de los durmientes de madera casi completamente deteriorado. Sobre el durmiente había dos verandas de hierro semioxidado. Un pequeño automóvil completamente destruido había aparecido después de varios 10 metros de caminata. Había dos ruedas de hierro medio oxidadas que estaban junto a él en el suelo. También se vieron algunos esqueletos dispersos a su lado. Los durmientes son los elementos transversales al eje de la vía que sirven para mantener unidos y a la vez a una distancia fija a los dos rieles que conforman la vía de un tren. Todos estos signos representaban que esta era una cueva de mina abandonada. Antes de ser abandonado, podría haber habido un ataque allí también. Unos 10 metros más abajo, un muro de hormigón se alzaba como una barricada hacia la cueva. Lo Joan supuso que este trozo de muro había sido construido cuando el apocalipsis golpeó por primera vez. Ahora, después de 2 o 3 años, la pared estaba severamente corroída. Además, parecía hincharse y su superficie estaba cubierta de abundantes grietas debido a la exposición al ambiente húmedo. La pared se habría derrumbado simplemente con un suave empujón. Usó su capacidad de predicción para examinar lo que había detrás de la pared, pero, por desgracia, no se encontró nada, por lo que volvió sobre sus pasos. Lo Joan no era alguien impulsado por la curiosidad insaciable y no tenía ningún interés en llegar al fondo de la cuestión. Basado en su fuerza de hoy, no tendría miedo incluso si hubiera algo aterrador detrás de la pared. A pesar de cuán fuerte podría ser la bestia, no sería una bestia mutada de nivel 8. Además de los de nivel 8, solo las bestias de nivel 7 representarían algún tipo de peligro para él. Todas las bestias por debajo de ese nivel que atacaron a Lo Joan serían demasiado inferiores, ya que él habría sido capaz de matarlas con facilidad. Luego, Lo Joan usó su magnífica presencia para limpiar los insectos en todos los rincones de la mina de la cueva. Además, recogió muchas ramas secas y hojas caídas y las trajo. Oculto no muy lejos en las copas de los árboles, era un humano mutado. Ella sostuvo su cabeza con una cara confundida mientras miraba a un Lo Joan muy ocupado. Ella lo vio entrar a la cueva de la mina sin dejar rastro. Poco a poco, se puso muy nerviosa e inquieta después de esperar durante una buena cantidad de tiempo. Miró a su alrededor mientras vagaba, y vaciló por un momento, antes de saltar hacia la entrada de la cueva. Ella lo miraba constantemente después de saltar sobre un árbol gigante cercano, con la esperanza de descubrir qué estaba haciendo esta criatura viviente de la misma raza con una apariencia extraña. Luego lo miró a través de los huecos de las enredaderas. Desafortunadamente, el exterior de la cueva estaba muy mal cubierto con masas de vides. Por lo tanto, apenas podía ver nada. Lo Joan recogió las hojas caídas. Él solidificó su voluntad y lo que parecía un movimiento de aire invisible, brilló a través de las hojas. La combustión ocurrió sin una chispa de llama. Puso unas ramas finas y muertas encima, y antes de darse cuenta, se encendió una hoguera. De hecho, la llama no era necesaria para él, ya que puede ver muy claramente, incluso en completa oscuridad. Sin embargo, Lo Joan tenía la costumbre de levantar una hoguera al anochecer, probablemente debido a la naturaleza humana de anhelar siempre la luz. El cielo se estaba volviendo más oscuro, y parecía que el viento soplaba fuerte afuera. La posición de la mina no era para nada ideal, ya que estaba situada en la corriente de aire de varios picos de las montañas. El sonido de fantasmas aullantes y demonios gimiendo se podía escuchar cada vez que el viento soplaba dentro de la cueva. Como consecuencia del fuerte viento, las enredaderas que colgaban sobre la entrada de la cueva danzaban en el viento, dejando innumerables sombras, semejantes a un demonio con colmillos desnudos y garras blandidas. El sonido crujiente de las ramas rotas se podía escuchar fuera de la cueva en este momento. Poco después, una sombra esbelta apareció afuera. Seguía deambulando por la entrada de la cueva,
y de vez en cuando se asomaba por los huecos de las enredaderas. Una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de los labios de Luo Yan. Sin pensarlo, supo quién estaba afuera. Escogió una rama muerta, la colocó encima del fuego y no tenía intención de molestarla. Él creía que este humano mutado cobarde eventualmente entraría. Como era de esperar, las enredaderas que colgaban afuera fueron retiradas, y se vio una ágil figura que entraba suavemente en la mina. Ella se encorvó y se movió a lo largo de la pared lentamente. Ella miraba constantemente a Luo Yuan como un gatito asustado, que explotaría como una bomba de relojería. Poco después, caminó hacia la esquina y se puso en cuclillas. Aparentemente, este humano mutado no tenía miedo al fuego. Después de todo, ella era antes humana. Aunque no tenía ningún recuerdo de haber sido una vez humana, podría haber algunos fragmentos de recuerdos en su mente subconsciente. Luo Yuan no tomó ninguna medida que pudiera levantar su guardia, ni tampoco habló con ella. Después de arrojar leña seca a la brasa, cerró los ojos y entrenó todo su cuerpo con su voluntad. Ciertamente, no se atrevió a bajar la guardia completamente por el momento. Por lo tanto, reservó un poco de energía en él para permitirle sentir los avances en el mundo externo. La razón por la cual el humano mutado ya no se clasificaba como ser humano no se debía simplemente a su evolución, sino también a sus cualidades, características e ideales, que ya habían sido influenciados por su naturaleza bestial. A pesar de que trató de permanecer inofensiva durante todo el camino, ella no era diferente de las bestias mutantes carnívoras que hay. La ley de la jungla siempre será su verdadera naturaleza ahora. La razón por la que ella permaneció inofensiva fue porque ambos se veían similares, aparte de que Luo Yuan parecía haber demostrado una presencia más dominante que ella. Si no fuera por las circunstancias, estaría segura, en particular porque ambos eran de la misma especie. Sin embargo, cuando un humano mutado se enfrenta a otro ser del sexo opuesto, las conductas compulsivas pueden ocurrir debido a la lujuria innata, desencadenada por el instinto natural. Luo Yuan se dio cuenta de que su voluntad había mejorado rápidamente en estos días. Podría ser el resultado de su evolución a un ser de cuarta dimensión o tal vez, la dificultad de los viajes. No se mostró obviamente cuando estaba volando, pero como pudo ver cosas pequeñas y sutiles durante la endoscopia. En los viejos tiempos, todo lo que podía ver eran texturas similares a los capilares y vasos linfáticos, sometidos a solo una pequeña sección de la parte frontal. Sin embargo, estaba indefenso cuando se trataba de ver más allá, pero ahora, podía ver todo el capilar claramente, incluidos los glóbulos rojos que fluían dentro. Si el estado microscópico de los glóbulos rojos aún no se veía claramente utilizando su voluntad, entonces las células somáticas habrían sido mucho más claras, ya que eran más grandes que los glóbulos rojos. Las células somáticas del tamaño de semillas de sésamo que estaban ordenadamente dispuestas en una capa, como soldados en formación, eran claramente visibles a simple vista. Las células somáticas son células diferenciadas que conforman los tejidos y órganos y que se originan a partir de las células madres embrionarias. Algunos ejemplos de estos son las neuronas, eritrocitos, leucocitos, osteocitos entre otros. Sin embargo, al igual que un depósito con fugas, la voluntad podría agotarse de una manera realmente sorprendente cuando se utiliza para la observación de esas células. Más de la mitad de su voluntad se habría disipado después de aproximadamente 10 minutos. Aunque había millones de células endoscópicas, el área útil que estaba involucrada no sería más que un pequeño trozo de músculo. Luo Yuan abrió los ojos mientras tocaba uno de los músculos finos de su brazo. Apretó su mano en un puño, sintiéndose ágil y más rápido en sus acciones. Por supuesto, esto podría ser una impresión equivocada. Tal vez, el efecto solo pudo verse después de envolver todas las células del cuerpo con su voluntad. Miró al humano mutado que aún estaba sentada en un rincón, puliéndose las uñas. Miró sus uñas por un segundo, antes de continuar puliéndolas de nuevo. Sus uñas escamosas eran azules, azul muy oscuro. Sus dedos eran filosos y delgados, de unos 5 a 6 centímetros de largo, que se extendían desde sus uñas. Estas uñas generalmente estarían creciendo en forma de rizos si estuvieran en un cuerpo humano promedio, pero no en su caso. Sus uñas eran rectas y afiladas, extrañamente parecidas a la punta de un cono. Esta era obviamente su arma, aunque puede parecer inútil cuando se lucha contra bestias mutadas de gran tamaño, pero definitivamente fue más que suficiente para derrotar a las bestias más pequeñas. El humano mutante se puso rígida cuando notó que algo se movía cerca. Miró a Luo Yuan por un segundo una vez más, antes de volver a enfocarse en sus uñas. El viento se hacía más fuerte, con su ruido casi envolviendo los rugidos y gemidos de las bestias en la jungla. El crujido se podía oír cuando los vientos soplaron sobre algunas de las vides que colgaban en la entrada de la cueva. Afortunadamente, la entrada de la cueva no estaba enfrentando la fuerza de la dirección del viento y, por lo tanto, no se vio afectada. Él miró la hora,
Ya eran cerca de las 8 en punto. Luego comenzó a construir la tienda que sacó de su mochila. Él se acostó justo después. A diferencia de antes, el color de la tienda ya había cambiado. Desde que salió de la ciudad, montó casi todas sus pertenencias, incluida su tienda. Esta tienda no debía ser subestimada y juzgada por su mera falta de apariencia, ya que era prácticamente de nivel 7, especialmente los postes que sostenían la tienda. Estaban hechos completamente de los huesos de cráneos más duros de las bestias mutadas de nivel 7. Incluso si Luo Yuan estuviera profundamente dormido durante la noche, sería inútil que las bestias mutantes ordinarias intenten invadir la tienda sigilosamente. Se escucharon sonidos de ronquido poco después de acostarse. Se estaba haciendo más tarde en la noche. Inseguro de cuánto tiempo ha pasado, el humano mutado que originalmente estaba acurrucado en una esquina, se levantó sin siquiera un chirrido. Una luz tenue amarilla se reflejó a través de sus pupilas en la noche oscura. Ella echó un vistazo a la tienda antes de caminar suavemente hacia la entrada de la cueva en una postura ligeramente encorvada. Ella se detuvo y escuchó atentamente. Su rostro parecía ansioso, sus ojos llenos de miedo. Esta cueva era, de hecho, demasiado grande para ella, en comparación con su antiguo nido, que era suficiente para una persona. Incluso si no iban a ser las bestias mutadas las que invaden su nido, que habrían sido solo de su tamaño, que ella era capaz de luchar. Esta cueva era, sin embargo, demasiado grande y vacía. No solo entraron esas bestias mutadas de menor tamaño, sino que las horripilantes criaturas gigantes también podrían entrar fácilmente. Debido a tal condición, no se sentía en absoluto segura. Los horribles repiques de los monstruos y sus gemidos que provenían constantemente del exterior la habían aterrorizado. Estaba inquieta y había pensado en irse a buscar otra cueva, pero con miedo, vaciló. Después de meditar durante un rato y acercarse a la tienda de Luo Yuan, se recostó para descansar, mientras lograba ganar algo de seguridad. Luo Yuan abrió los ojos en la oscuridad y los cerró de nuevo, gradualmente. No hubo interacciones durante toda la noche. Aparentemente, el humano mutado se había despertado mucho antes que Luo Yuan, ya que ella ya se había encogido hacia su esquina cuando salió de la tienda al día siguiente. Guardó la carpa correctamente en su mochila, después de agarrar su botella para beber varios sorbos de agua. Mientras cerraba la botella, de repente pensó en el humano mutado, que no parecía beber agua ayer, durante todo un día. Luego buscó una botella de agua purificada en su mochila y se la arrojó hacia ella. Esta es una de las 3 aguas embotelladas de emergencia que el área de reconstrucción había preparado para él. Todavía estaba sellado adecuadamente hasta hoy. Después de varias veces recibir comida de él ayer, ella lo atrapó naturalmente, atraída por la acción refleja. Un destello de decepción brilló en su rostro cuando se dio cuenta de que no era comida, pero con buena inteligencia, rápidamente notó que estaba lleno de fluido. Su curiosidad la ha llevado a sacudir el agua embotellada purificada que sostenía, por unas pocas veces. Ella lo miró repetidas veces antes de atravesar esta botella de plástico, que rara vez se veía antes del apocalipsis. Luo Yuan, quien también tenía la misma agua embotellada purificada, con la intención de demostrar la forma correcta de usarlo. Pero mientras era testigo de la escena, su mandíbula quedó abierta ya que no sabía qué decirle exactamente. Afortunadamente, ella sabía que el líquido dentro de la botella de plástico era agua. Luego colocó la parte rota en sus labios, mientras vertía el agua en su boca. El líquido transparente se derramó de su boca y goteó sobre sus senos grandes y firmes antes de dejar un charco de agua en el piso. Fue realmente un espectáculo excitante para la vista. Luo Yuan miró hacia otro lado rápidamente. Capítulo 382. Evolución. Después de caminar durante media hora en la mañana, el suelo comenzó a mojarse. Había lagos y arroyos por todas partes en esta área y aún más charcos que se fusionaron. Siguieron caminando durante otros 10 minutos, incluso cuando el suelo comenzó a ponerse aún más húmedo, ya que muchos lugares se habían difundido con agua. La abundancia de agua también había ayudado a las plantas a crecer extraordinariamente fuertes. Aparte de los árboles altísimos, incluso las plantas de agua en el suelo habían crecido de 2 a 3 metros de altura. Cuando entraron, les resultó difícil orientarse. Dentro de estas plantas, había serpientes venenosas e insectos en todas partes, por lo que Luo Yuan nunca tuvo la oportunidad de dejar de atacar en el camino. Estos solo representaban un pequeño inconveniente, pero lo que era más problemático eran los grupos de insectos mutados con agujas largas y afiladas que ocupaban un radio de varios kilómetros de la carretera, dando vueltas. Los insectos mutados tenían aproximadamente el tamaño de un disco y solo tenían un nivel azul oscuro. Sin embargo, se movieron en enjambres y se comportaban como abejas. Si él mataba a uno de ellos, tenía que enfrentar un ataque abrumador de todo el ejército de insectos. Aunque no era lo suficientemente amenazante para Luo Yuan, se sintió disgustado por tratar con ellos. Por supuesto, si seguía con su impulso, esto no sería un problema.
Sin embargo, el impulso no llegó naturalmente, disiparía el espíritu, el sentido y la voluntad. Incluso si tuviera una gran voluntad y sentido, no podría permitirse seguir desplegándolos a lo largo del viaje. Caminó a regañadientes por un tiempo, y finalmente tuvo que saltar de árbol en árbol, como la mujer mutada. Trató de cruzar la jungla a través de los árboles varias veces antes, pero no fue tan hábil como la mujer mutada que sobrevivió y vivió en el desierto. Al principio, era un tanto incómodo y sus movimientos parecían un tanto espasmódicos, pero con sorprendente agilidad y control sobre su cuerpo, aprendió rápidamente cualquier movimiento desafiante. Después de un rato, pronto se había acostumbrado, y ahora era aún más ágil que la mujer mutada. Luoyuan notó que había muchos nidos de pájaros alrededor. Habían partido desde el amanecer y el cielo ahora se hacía más brillante. Era el momento en que los pájaros salen en busca de comida, lo que resulta en un bosque lleno de gorjeos y trillares. De repente, algo negro cayó del cielo. Luoyuan se sorprendió, inmediatamente saltó a otro árbol. Sin la necesidad de darse la vuelta para verlo, ya sabía lo que era. Miró hacia el frente y fue testigo de la escena de numerosos excrementos de pájaros que descendían del cielo como bombas. Si no prestara más atención, los excrementos lo habrían golpeado. Estas aves mutadas no eran como las aves comunes antes del apocalipsis. Incluso el ave mutada más pequeña era tan grande como una del tamaño de un adulto. En promedio, las aves tenían de 5 a 6 metros de altura y pesaban de 3 a 4 toneladas. Si fueran alcanzados por los excrementos de estas aves gigantes mutadas, se ahogarían y se derramarían por sus heces. Sin embargo, ambos estaban muy alertas, por lo que la tragedia no salió a la luz. Cuanto más iban, más estanques notaron. Desde los humedales originales, gradualmente se convirtió en un pantano, y finalmente, los llevó a la dirección de un lago. Si fuera un lago enfrente, sería enorme. Habían estado viajando por alrededor de media hora desde la primera vez que vieron la humedad. Con su velocidad, habían recorrido más de 100 kilómetros de distancia, pero solo habían logrado alcanzar el anillo exterior. Durante los últimos 2 días, Luoyuan había estado viajando a través de Cheangshu e incluso había pasado la mitad de Hehuiyou, acercándose a Guang'onse. Con la asistencia de una brújula y el análisis del terreno de un mapa satelital, nunca antes se había perdido. De su memoria, no había lago en esta área en el mapa satelital. Luoyuan pensó que el lago podría haberse formado, o que todavía era demasiado poco profundo para sumergir los árboles, por lo que no fue recogido en el mapa satelital. Desde el apocalipsis, las temperaturas se dispararon primero, luego el nivel del mar comenzó a subir y luego, el clima cambió. Además, hubo varios movimientos volcánicos sísmicos que dieron como resultado el cambio de terreno. Parte de la presencia original de ríos y lagos había desaparecido, pero también surgieron nuevos ríos y lagos en la zona. Como había esperado, el agua se estaba volviendo más profunda y la hierba en el suelo había sido gradualmente reemplazada por plantas acuáticas, con grupos de peces mutados nadando entre las plantas. Era cerca del mediodía y la luz deslumbrante brillaba a través de capas de hojas y arrojaba numerosos reflejos de luz sobre la superficie del agua. Los colores cambian constantemente, de acuerdo con las olas del agua. De repente, había algo en el agua que rápidamente se movía en su dirección. Ambos lados del agua estaban separados por una fuerza invencible que elevaba las olas en aproximadamente medio metro. La mujer mutada estaba persiguiendo a Luoyuan hasta el punto del agotamiento. Ella no era tan fuerte como él. El viaje de 1000 millas con Luoyuan ayer había consumido toda su fuerza. Además, ella no durmió bien la noche anterior debido al ambiente malo y desconocido. Solo podía correr unas horas hoy, pero estaba a punto de darse por vencida. Su cuerpo cansado y su bajo espíritu la habían puesto menos alerta que antes, y no estaba al tanto del cambio en el agua. Justo cuando saltó a otra ramita de una rama, escuchó un fuerte golpe cuando aún estaba en el aire. Las olas tenían una altura de hasta 10 metros y albergaban muchas amenazas y peligros. Un feroz pez mutado de 10 metros de largo con una boca llena de afilados dientes había saltado repentinamente en el aire hacia la mujer mutada para morderla. Las cosas sucedieron tan rápido, así que cuando se acercó el peligro, sintió una intensa sensación de miedo hasta que su pupila se contrajo y su cuerpo se puso rígido. Ella no podría reaccionar más. En ese momento crítico cuando la mujer mutada fue casi mordida por el pez mutado, una rama rota cayó sobre el pez mutado como una lanza. La rama golpeó al pez mutado directamente sobre su cabeza, haciéndolo pedazos. La energía cinética restante golpeó al pez mutado sin cabeza en el agua. Al momento siguiente, el agua se alborotó repentinamente y aparecieron numerosos remolinos. La sangre salpicó de la superficie del agua poco después. En solo unos segundos, todo lo que quedaba del feroz pez mutado anteriormente eran solo huesos. ¿Estás bien? Luoyuan instantáneamente saltó junto a la mujer mutada, ignorando por completo el hecho de que ella no comprendería su pregunta. Ella no respondió,
Su cuerpo sujetaba fuertemente una ramita como una rata asustada, temblando de miedo. Todavía estaba en un estado de shock inmenso por ese incidente cercano a la muerte. Luo Yuan acarició su cabeza para consolarla. Su toque la asustó y la llevó a saltar a otra rama antes de subir a la cima. Se escondió detrás del árbol y miró a Luo Yuan atentamente. Luo Yuan retiró torpemente su mano. Miró su rostro conmocionado y cansado y supo que ya no podría continuar el viaje. En comparación con ayer, su fuerza física obviamente había disminuido. Tenía que trabajar en una solución alternativa, ya que era extremadamente solitario viajar solo. Cualquiera que tenga una mentalidad ligeramente vulnerable se volvería loco si se embarcaran en un viaje similar. Por supuesto, tenía una voluntad fuerte, por lo que aún era soportable para él. Sin embargo, con la compañía de este humano mutado, el viaje fue ciertamente más agradable. Espera aquí, ya vuelvo, Luo Yuan dijo y se fue. Justo cuando daba unos pasos, la mujer mutada lo siguió de nuevo. Luo Yuan rápidamente hizo un gesto para alentarla a que se detuviera y descansara en su lugar. La mujer mutada tenía una inteligencia mucho más alta que otras bestias mutadas. Después de varios gestos, finalmente entendió y ya no lo siguió, pero ella parecía sentirse triste. Se acurrucó y se puso en cuclillas sobre una rama como un gatito abandonado. A medida que pasaba el tiempo, ella se sentía cada vez más deprimida. Ella corrió a otra rama y miró hacia la dirección hacia donde Luo Yuan se dirigía, como si tuviera la intención de encontrar una cara familiar. Sin embargo, no vio nada excepto capas de hojas, similar a una densa red verde. Luego, miró hacia la dirección de donde venían. Ya no era un ambiente familiar. La colina más cercana era muy extraña en sus ojos. No estaba segura de lo lejos que había llegado. Lo que sabía era que ella seguía corriendo desde ayer sin parar. Corrieron después de llenar sus estómagos, corrieron después de despertarse de su sueño. Ella había dejado su nido seguro y el ambiente familiar. En este lugar, se sintió extremadamente incómoda. Se puso en cuclillas sobre la rama y miró hacia las aguas abajo con expresión asustada. Hubo muchos monstruos horribles nadando rápidamente en el agua con el aspecto de saltar a morderla en cualquier momento. Cuanto más pensaba en eso, más asustada estaba, así que de inmediato subió a la rama más alta para esconderse. La sensación de miedo y soledad se elevó en su corazón. Ella de repente quería irse a casa. Este no era un lugar en el que quisiera estar. Aunque el camino estaba lejos, debería ser capaz de encontrar un ambiente familiar si iba en dirección a su lugar de origen, de vuelta a su césped y al nido tranquilizador. Dentro del nido, había un rincón donde enterró muchos tesoros brillantes que había recogido, al igual que el collar que colgaba de su cuello. Un suave sonido vino de algún lugar no muy lejos. Inmediatamente vigiló y arqueó su cuerpo ligeramente. Ella silenciosamente se coló en una rama entre un arbusto más grueso de hojas. Podía sentir a la criatura moverse a una velocidad muy rápida. Desde la distancia, solo tomó 3 parpadeos. Venía hacia ella. La mujer mutada se sintió incómoda y rápidamente se movió hacia una rama más delgada. Esta fue la experiencia valiosa que aprendió de sobrevivir en la jungla. La rama más delgada era capaz de resistir su ágil cuerpo, pero cualquier criatura de mayor tamaño podría romperla por la mitad. Incluso si conociera a una bestia mutante hambrienta, ella iría aún más lejos con el apoyo de los rebotes de las ramas. Desafortunadamente, antes de subir a la cima de un árbol, la sombra apareció instantáneamente frente a ella. Ella estaba asustada por el fuerte viento e inmediatamente se aferró fuertemente a una rama, y no se movió. Al momento siguiente parpadeó y finalmente lo vio claramente. Este no era un enemigo, sino el compañero extraño que había dejado antes. El miedo y la ansiedad en ella se disiparon al instante. Una especie de alegría interior surgía desde el fondo de su corazón y se extendía por todo el cuerpo. La parte superior e inferior del cuerpo parecían haberse vuelto flácidas y entumecidas. No sabía si esto era una sorpresa, pero una alegría de alta intensidad la abrumaba. Ella notó que llevaba carne cruda en una de sus manos. Ella finalmente entendió que él no la dejó, sino que fue a cazar. Miró a través de las hojas y vio los rayos del sol en su cabeza. Este fue realmente el momento en que el extraño compañero quería comer. Tómalo, Luo Yuan miró a la atónita mujer mutada y le lanzó un cristal de energía. Él completamente ajeno al hecho de que había una actividad mental tan compleja en su mente, y tampoco se dio cuenta de que la mujer mutada también tenía una estructura de cerebro similar a la humana. La mujer mutada subconscientemente se acercó para tomarlo. Ella miró y olió el cristal con un olor desagradable. Por naturaleza, había un deseo de querer tragarla, y entonces ella tragó, obedeciendo su instinto. De repente, se sintió electrocutada. Sus pupilas se dilataron y encogieron rápidamente, mientras que todo su cuerpo se puso rojo inmediatamente y se quemó a una temperatura alta. Este fue un cristal de energía de nivel 6 de un ave mutada. Fue asesinado por Luo Yuan en su nido. Aunque el nivel no era alto, esto fue lo mejor que pudo encontrar en tan poco tiempo. A pesar de eso, parecía ser efectivo para ella.
No solo fue efectivo, sino que el cambio estaba por comenzar. El genoma de humanos mutados no era tan estable como el humano común. Después de la mutación, los genes de este tipo de criaturas se habían vuelto extremadamente inestables, que ahora no la hacían parecer humana, y podían evolucionar fácilmente como una bestia mutada. Con su cuerpo volviéndose rojo, sus escamas también se volvían más oscuras en color. Después de un tiempo, nuevas escamas crecieron y las viejas escamas cayeron de su cuerpo. Las escamas recién crecidas eran un poco más claras y parecían más densas que las anteriores, sin ningún espacio intermedio. Desde lejos, parecía tener una piel normal como la de un humano, pero no cubierta de escamas. Pero pronto, las escamas se volvieron más oscuras y más duras, antes de que finalmente se volviera azul pálido. El cambio de las escamas fue un poco doloroso, pero el siguiente cambio provocó más sufrimientos hasta que Lo Yuan pudo empatizar con el dolor. Podía oír el crujido de su hueso y sentía tanto dolor que no dejaba de rasgar la corteza debajo del árbol, como loca. Quizás fue el cristal de energía el que aceleró este proceso de evolución sin ningún tipo de amortiguación, o también podría ser debido a la falta de ingesta de alimentos que causó el proceso de evolución para ser extremadamente corto. Su cuerpo no se agrandó como la otra bestia mutada, sino que se contrajo de tamaño en su lugar, durante el proceso de evolución. Originalmente tenía unos 170 centímetros de altura, pero ahora, seguía reduciéndose a unos 10 centímetros. Después de media hora, la fluctuación de su altura finalmente se detuvo y se mantuvo a unos 150 centímetros de altura. El pequeño tamaño le recordó a Wan Sisi cuando Lo Yuan la conoció. Capítulo 383. Un día fácil y fructífero. La chica mutada quedó flácida después de que evolucionó, su cuerpo estaba empapado de sudor. Para agregar a eso, su pequeño cuerpo la hacía parecer frágil y débil. Sin embargo, Lo Yuan, con su percepción ya había notado que la luz tenue que solía acompañarla se había vuelto un poco más brillante. Una fuerza tremenda estaba oculta bajo su apariencia delicada e inofensiva. En unos pocos segundos, su respiración gradualmente volvió a su ritmo regular. Su fatiga se redujo y cada célula de su cuerpo se volvió vibrante y viva. Su atención cambió cuando el dolor de su evolución se disipó. Al observar los cambios que le habían ocurrido a sus escamas con curiosidad, trató de ponerse de pie. Una acción que parecía tan simple fue particularmente difícil para ella en este momento, ya que casi se cae después de que se tambaleó por un momento. Estaba asustada, así que se agarró a la rama de un árbol inmediatamente. Sus uñas se clavaron profundamente en la corteza del árbol, incluso cuando solo usaba una cantidad mínima de energía. Cuando ella sacó su mano, intentó hacerlo de nuevo varias veces. Mirándole con atención las uñas, que se habían vuelto mucho más afiladas de lo que eran antes, se podía ver la emoción aparecer gradualmente en su rostro mientras sus ojos emitían una luz de asombro. Se movió con cuidado, agarrándose a la rama de un árbol mientras trataba de adaptarse al poder dentro de su cuerpo. Todavía se tambaleaba de vez en cuando, casi cayendo un par de veces, pero aún así, fue capaz de reaccionar rápidamente durante todos los momentos críticos al sostenerse de las ramas de los árboles. Su conciencia de los cambios que habían tenido lugar en su cuerpo fue probablemente la razón por la que se volvió valiente, sin miedo a cometer errores. Al principio, ella solo saltó con cuidado en una sola rama de árbol. Pronto, después de unos 10 minutos más o menos, el área en la que se atrevió a moverse se expandió al saltar de un árbol a otro. Se la pudo ver saltar varias veces sin cansarse ya que su rostro estaba cubierto de emoción. Sin embargo, debido a sus propiedades que se habían disparado, sus acciones fueron bastante espasmódicas en comparación con sus acciones anteriores. Con cada salto, ella usaba demasiada o muy poca fuerza. Afortunadamente, había suficientes capas de ramas a su alrededor que incluso si se cayera, podría encontrar un punto de apoyo en alguna parte con su agilidad. Lo Yuan también le estaba prestando mucha atención desde la distancia. Su evolución había aumentado enormemente sus atributos principales, con su agilidad ahora cerca de 15 puntos y su fuerza estimada en 16 puntos. Era difícil saber si sus atributos habían aumentado o no solo mirando la superficie, pero se estimaba que había algunos incrementos. Los humanos mutados como ella eran realmente favorecidos por la naturaleza en aspectos como estos. Si estos elementos fueron experimentados por los humanos evolucionados, ya habrían sido enumerados como humanos superevolucionados. Entre otros, hubo varios humanos evolucionados en el área de reconstrucción. De hecho, hace solo 2 meses, Lo Yuan era un poco más fuerte que ella en este momento. Sin embargo, para una humana mutada como ella, esto fue solo el resultado de un cristal de energía de 6º nivel. La otra pena era que, aparte de estos, los humanos mutados no parecían estar adquiriendo ninguna habilidad,
sino que parecían estar evolucionando hacia simples carnívoros. Por supuesto, las capacidades de combate de Luo Yuan no podían medirse simplemente con estos atributos. Su competencia a nivel experto en habilidades de espada, el uso efectivo de cada fibra muscular en su cuerpo y la ayuda de su voluntad constituyeron una gran parte de sus capacidades. El golpe de Luo Yuan pesaría unas increíbles 20 toneladas y aumentaría aún más si aumentara su golpe con su voluntad. Las personas comunes con los mismos atributos pueden no ser capaces de alcanzar incluso 7 u 8 tonos de energía si no han tenido ningún tipo de entrenamiento en el pasado. Para colmo, las bestias mutadas del séptimo nivel también habrían sido asesinadas fácilmente si se enfrentaban al Sanmadao, que era capaz de destruir casi todo. El lago era transparente que las plantas acuáticas se podían ver en movimiento. Los peces nadaban en grupos y los árboles en flor cubrían el cielo mientras absorbían los rayos del sol. La luz del sol atravesaba huecos entre las hojas, arrojando numerosas sombras que no eran ni claras ni oscuras en el suelo. Debe decirse que este lugar era realmente muy hermoso, incluso que era potencialmente peligroso. Sin embargo, tanto el humano mutado como Luo Yuan que estaban aquí no estaban de humor. Hoy han descansado lo suficiente y continuaron su viaje después de un simple almuerzo. A medida que avanzaban, el agua en el lago se hacía más profunda. La brecha entre dos árboles también se hizo más ancha. Por lo general, estaba a 1 o 2 kilómetros de distancia el uno del otro. Sin embargo, a veces estaban a una distancia de hasta 5 o 6 kilómetros, lo que la hacía parecer espaciosa y vacía. Cerca de la zona en la que estaban, a veces se pueden ver restos de árboles muertos. Estos árboles estaban podridos, y la corteza se había estado desprendiendo, revelando un color negro nebuloso. Se parecían mucho a gigantescos pilares de piedra, de pie en el lago. También hubo algunos árboles que se colapsaron por completo. Las raíces extremadamente distorsionadas parecían Qulon, un dragón cornudo y apenas colgaban en el aire. Qulon es un dragón chino mítico que se interpreta con frecuencia como un dragón inmaduro, a veces se lo conoce como un dragón con cuernos o sin cuernos. Ciertos árboles seguían tenazmente vivos, pero probablemente no vivirían mucho tiempo sin la presencia de la luz solar. Todos los árboles aquí eran extremadamente grandes, con ramas y hojas de lujo. Un gran árbol ya era suficiente para formar un bosque verde y lujoso. El dosel del árbol también era increíblemente grande, su circunferencia tenía un perímetro de hasta unos pocos kilómetros. Sin embargo, al mismo tiempo, era difícil que sobrevivieran en esta situación. Parecía que esta masa de agua se consideraba peligrosa, con solo mirar los árboles muertos y los árboles caídos. Lo había visto muchas veces en el camino. Ya sea que se tratara de un repentino remolino masivo que apareció de repente o de una sombra silenciosa que se deslizara por el fondo del lago, Luo Yuan tendría una mirada digna. Aunque estas bestias acuáticas mutadas no eran de un alto nivel, crecieron grandes porque el agua poseía mayor flotabilidad que el aire y podía compensar la gravedad en un ambiente acuático en una cantidad sustancial. Dicho así, el tamaño de la criatura terrestre nunca mediría hasta el tamaño de una criatura acuática que también era del mismo nivel. Cada uno de ellos parecía ser de gran tamaño. Se creía que las limitaciones de su tamaño eran solo la profundidad y el área del agua, así como la riqueza y cantidad de sus alimentos. Fueron particularmente difíciles de tratar, además de las características únicas de un entorno acuático. Luo Yuan habría tenido dificultades para luchar en caso de un ataque. Cuando eran las 3 de la tarde, Luo Yuan fue testigo de la pelea entre dos bestias mutadas de séptimo grado de muy lejos. Uno de ellos era una bestia acuática gigante, con una cola plana y extremidades y dientes afilados con una boca grande, que parecía una lagartija. Otro era un pájaro dorado vigoroso y robusto que parecía misterioso con sus 3 plumas de cola que emitían una luz azul. Este pájaro dorado gigante se mantuvo flotando en el aire con una envergadura que se acercaba a casi 100 metros. Como resultado, el cielo estaba envuelto por su sombra. Sin embargo, el tamaño de esta ave todavía se consideraba pequeño y delicado en comparación con la bestia gigante tipo lagarto. Sin tomar en cuenta sus alas, su tamaño corporal era quizás tan grande como la cabeza de la lagartija. No obstante, este pájaro dorado gigante se movía a una velocidad muy rápida, similar a la velocidad de los rayos y la electricidad. Estaba en una posición más favorable para ganar esta batalla. Cada vez que el gigantesco pájaro dorado se zambullía, se creaba una nube en forma de cono a partir del estallido sónico y se detenía en el aire durante un largo periodo de tiempo. Incluso a los ojos de Luo Yuan, su velocidad era tan rápida como una sombra y tan rápida como un rayo. Pasaron solo unos segundos antes de que sus garras alcanzaran los ojos de la bestia gigante en el agua. Aunque la bestia gigante estaba tratando de evadir el ataque del gigante pájaro dorado, todavía había sangre que el pájaro extraía de su cuerpo con cada ataque. Luo Yuan había notado que la bestia gigante se había quedado ciega en un ojo después de que se rascó directamente en el ojo.
Su cuero cabelludo también había sido rasgado por las afiladas garras del pájaro gigante y la sangre goteaba de su cabeza, revelando su cráneo de color blanco jade. El dolor intenso había causado que esta bestia gigante parecida a una lagartija se alborotara sobre el lago. Cada uno de sus movimientos fue hecho con una fuerza enorme y tuvo un movimiento gigantesco. Más de 10.000 toneladas de agua del lago se dispararon al aire y no se cayeron por un largo tiempo. Parecía que todo el lago había explotado a solo unos pocos kilómetros de distancia. Parecía que estaba lloviendo, mientras que el pájaro gigante dorado parecía estar en una posición ventajosa en comparación con la bestia gigante en el agua que no podía defenderse. En realidad no era toda la verdad. Aunque la bestia acuática gigante parecía miserable, no resultó fatalmente herida. Incluso si finalmente perdiera, aún podría esconderse en el agua. Sin embargo, cuando se trataba del pájaro mutado gigante, posiblemente podría ser echado en la perdición eterna incluso si solo cometiera un error. Y esta gigantesca bestia acuática no era tan maníaca como parecía. De lo contrario, no habría sido tan pasivo con sus ataques. Luo Yuan había observado atentamente que la bestia acuática gigante movería su boca, que estaba llena de dientes afilados, lejos de la dirección del ataque del pájaro gigante furtivamente. Fue un cazador muy paciente. Su acto de manía fue solo un cebo, un intento de debilitar la conciencia de batalla del oponente y parecía que la bestia acuática gigante estaba esperando el momento perfecto para atacar. Después de medio minuto, como era de esperar, la bestia acuática gigante de repente echó la cabeza hacia atrás y mordió a su oponente después de que el pájaro dorado gigante se abalanzó sobre él como un rayo una vez más. Fue el único ataque de esta bestia gigante que Luo Yuan había presenciado y había demostrado notablemente el dicho, un golpe, una muerte. En el momento en que el pájaro gigante se dio cuenta de que algo andaba mal, batió sus alas furiosamente, pero ya era demasiado tarde. Esa velocidad increíblemente rápida que inicialmente le dio una ventaja cuando estaba atacando, también dificultó su detención. Solo vería cómo su cuerpo se acercaba a la amplia y mortal boca que estaba debajo de él. En un instante, ambas patas fueron mordidas por una boca mortal, abierta de par en par. El pájaro dorado estaba tan asustado de lo que había sucedido que agitó sus alas lo mejor que pudo. Esto causó que soplara una cantidad excepcional de viento y la superficie del lago se empujó hacia abajo varios cientos de metros, formando una superficie en forma de cuenco. Al mismo tiempo, el pájaro gigante estaba picoteando la frente de la bestia gigante, tratando de matarla con su pico tan afilado como una lanza. Fue un ataque fatal del pájaro gigante cuando se escuchó un crujido crepitante y un agujero apareció en la cabeza de la bestia gigante en un momento. Luo Yuan, que tenía una visión nítida, notó que había un líquido de color rojo grisáceo que fluía del agujero. La situación inicial en la que la bestia acuática gigante hizo el movimiento perfecto de repente cambió a una situación en la que ambos bandos estaban perdiendo. La bestia acuática gigante de repente rodó, tirando del pájaro dorado gigante en el agua. El agua en todo el lago se agitó vigorosamente cuando ambos llevaron a cabo el resto de su pelea en el agua. Luo Yuan tenía un brillo en sus ojos. Originalmente, él solo planeaba ser un espectador sin involucrarse, porque, después de todo, tanto las criaturas voladoras como las acuáticas eran extremadamente difíciles de tratar. Habría una posibilidad de fracasar miserablemente. Sin embargo, ahora ambos estaban envueltos en una batalla bajo el agua. Fue muy difícil determinar el resultado de la pelea en un corto periodo de tiempo ya que una bestia mutada de 7º nivel era extremadamente fuerte, incluso en la naturaleza. Fue una pena que Luo Yuan perdiera una oportunidad tan buena. Miró la información de la tarea que estaba en el sistema. Afortunadamente, la oportunidad todavía estaba allí ya que la tarea aún no había desaparecido. Él rápidamente asumió la tarea. Luego ejerció una pequeña cantidad de fuerza contra la rama del árbol con sus pies y su cuerpo instantáneamente se disparó como un cohete. Al darse cuenta de que Luo Yuan había huido, el humano mutado que estaba muy cerca, rápidamente produjo un silbido y siguió saltando sobre las ramas de los árboles mientras ella usaba sus manos y sus pies, tratando de alcanzarlo. Medio minuto después, Luo Yuan ya estaba en la cima de las dos bestias gigantes que aún estaban encerradas en una batalla feroz. Las olas crecían a gran altura, y una gran cantidad de agua caía, salpicando pesadamente sobre la superficie del lago como una enorme fuente, produciendo olas de más de 10 metros de altura. El agua del lago que estaba previamente clara se había vuelto turbia. Luo Yuan no se atrevió a dudar y rápidamente salió a la superficie una vez que olió un leve olor a sangre. Luo Yuan usó sus habilidades para determinar la ubicación de estas dos bestias gigantes debajo del agua. Era un lago muy profundo que incluso él, con todas sus habilidades, tenía una visión limitada que podía usar para predecir lo que sucedería en la parte más profunda del lago. Sin embargo, las dos bestias gigantes todavía estaban dentro de su vista. Estaban a unos 10 metros de la superficie del agua. No obstante, esa distancia todavía se consideraba bastante lejana para Luo Yuan.
Para montar un ataque efectivo, no tenía más remedio que arriesgarse a meterse en el agua. Todo este cuerpo de agua había sido removido en una pepile concentrada mientras ambas bestias luchaban ferozmente en el agua. Era bastante peligroso ya que los violentos impactos de las olas eran el equivalente de numerosas bombas explotando en aguas profundas. Era casi imposible acercarse a la lucha después de que él entró en el agua. Afortunadamente, sus posiciones cambiaron rápidamente. No importa cuán ansioso estaba Luo Yuan, como cazador solo podía esperar pacientemente el momento adecuado para atacar. Finalmente, después de unos 10 segundos más o menos, hubo un repentino aumento en la superficie del lago. Un gran pilar de agua se elevó junto a Luo Yuan y se elevó hacia el cielo. Sus ojos se iluminaron y su sanmadao se dibujó en un abrir y cerrar de ojos. Bajó el sable al agua y comenzó a cortar rápidamente, casi 100 veces en una sola respiración. Al siguiente momento, pareció haber una onda de alta frecuencia que le pasó a la superficie del lago, seguida por una ulide masiva de sangre que provenía del lago, convirtiendo el lago en un color rojo sangre. Acompañando la ulide de sangre había una pequeña parte del ala dorada. Tenía una incisión lisa recta que aparentemente fue cortada por el sanmadao. Más y más aparecieron en un tiempo, ya que las plumas eran bastante flotantes. La mayoría de ellos pertenecían al pájaro gigante dorado. El lago comenzó a calmarse gradualmente después de unos 10 minutos. Todo había permanecido pacíficamente en su lugar. Luo Yuan se sintió aliviado después de recibir una notificación de que su misión se había cumplido. Al observar la creciente cantidad de sombras que se acercaban desde lejos, subió inmediatamente a la rama del árbol sobre él. Capítulo 384. La cuarta dimensión. Luo Yuan miró su experiencia y se sintió feliz. Después de la actualización de la experiencia, llegó a 1975-20/307200. Después de otras 3 o 4 tareas, podría actualizar un nivel más alto. Desafortunadamente, la bestia acuática gigante no fue asesinada a la perfección y obtuvo solo la cantidad de experiencia básica, de lo contrario, la experiencia habría aumentado en otros 19.200 puntos. De todos modos, esta tarea era básicamente una bonificación para él y no le costaba mucho esfuerzo, por lo que no le importó demasiado. En este momento, la superficie tranquila de repente se revolvió, haciendo que pareciera agua hirviendo. Había peces grandes y pequeños nadando hacia su dirección y cada uno de ellos lucía ferozmente sombrío. Cuando miró hacia abajo desde la cima, el lago se había vuelto de color negro como si estuviera teñido con tinta negra. El pájaro dorado gigante fue muy milagroso. Sus 3 plumas de cola que brillaban azules impresionaron a Luo Yuan. Pensó en tomar el trozo de pluma de la cola que flotaba en el lago para poder identificarlo. Sin embargo, una vez que vio que las sombras se acercaban, tomó la sabia decisión de abandonar sus esfuerzos. Ya sea en el aire o en el agua, redujo en gran medida su capacidad de movimiento. Un simple error descuidado lo pondría en peligro. En este desierto, había muchos más materiales tan preciosos como este, mientras que él tenía una sola vida. Por lo tanto, no querría correr el riesgo a menos que fuera absolutamente necesario. Luo Yuan saludó a la mujer mutada que se escondía detrás de los arbustos. La mujer mutada vaciló y solo después de un rato se inclinó y se trepó con cuidado. Sentar. Luo Yuan dijo mientras demostraba la postura para sentarse. Ella parpadeó y no respondió. En cambio, ella dio un paso atrás. Luo Yuan pensó que ella no entendía del todo y demostró pacientemente la acción varias veces. La mujer mutada parecía vacilante. Después de una larga pausa, ella se sentó lentamente en una rama como Luo Yuan. Ella realmente no estaba sentada con la cadera en la rama ya que su cuerpo estaba tenso mientras miraba alrededor nerviosamente. Luo Yuan la miró y de repente llegó a entender que ella había vivido en el desierto por mucho tiempo y estaba muy alerta al peligro en su entorno. Esta postura de un humano que estaba tan relajado frente al peligro ralentizaría su movimiento y se pondría en peligro. Por eso era tan insegura cuando Luo Yuan le pidió que se sentara. Luo Yuan no la forzó. En cambio, abrió la mochila y le arrojó una botella de agua. La mujer mutada rápidamente se acercó y se puso en cuclillas en su lugar. Miró a Luo Yuan y vio que él no la seguía corrigiendo, así que finalmente sintió alivio. Luo Yuan no la molestó. Sacó un mapa de la mochila y estudió cuidadosamente el siguiente viaje y la hora en que llegarían al mar. Mientras todavía estaba en tierra, podía caminar libremente siempre que pudiera llegar al destino. Sin embargo, la ruta marítima era totalmente diferente y no podía permitirse un solo error. El mar era demasiado vasto y no había nada que utilizar como punto de referencia. Tenía que ser estricto en seguir su dirección planificada para evitar cualquier cambio en el cronograma y encontrar la isla que pudiera acomodarlos. La mujer mutada miró la botella. Ella vio las acciones de Luo Yuan antes. Con la experiencia que tuvo, esta vez no mordió la botella de plástico, sino que intentó torcer la tapa. Ella descubrió que se podía abrir y estaba muy emocionado al respecto. Ella continuó girando y en poco tiempo la tapa fue removida. Sacudió suavemente la botella de plástico. Como aprendió de Luo Yuan,
levantó la botella y abrió la boca para beber, y luego miró en secreto a Luo Yuan y vio que él no estaba prestando atención a ella, por lo que escondió la botella detrás de ella en secreto. Desafortunadamente, no se puede esconder nada de las habilidades de Luo Yuan. Estaba sin palabras con el nivel de inteligencia de una mujer mutada. Incluso si pudiera esconderlo ahora, cuando partieran más tarde, ella sostendría la botella en su mano y todo sería revelado. Por supuesto, a él no le importaría la botella de plástico. Después de descansar un rato, partieron nuevamente. Pasó una hora y pasaron por el lago y una colina antes de llegar a una jungla con la que Luo Yuan estaba familiarizado. Finalmente se relajó un poco después de estar tenso por algún tiempo. Como criatura viviente en tierra, solo podía sentirse seguro en este entorno. Las montañas de Guizhou tenían muchas montañas y valles. A simple vista, pudo ver las altas montañas y profundos valles que acribillaron la región y algunos picos estuvieron rodeados de nubes todo el año. Incluso antes del apocalipsis había muy pocas personas que visitaba este lugar ya que la tierra era kárstica con muchos sumideros. Luo Yuan no estaba interesado en explorar, por lo que solo pasó apurado. Kárstico significa que está producido por la acción erosiva o disolvente del agua. Mientras estaban en el camino, Luo Yuan de repente se sintió mareado y sintió una especie de cansancio que surgía de su corazón. Su físico tenía más de 17 puntos y, siempre y cuando estuviese conectado a la Tierra a través de su Earth Stamp, tenía un suministro interminable de fuerza física que se sumaba a un tremendo total de 23 puntos de físico. Desde que abandonó el área de reconstrucción, nunca se había sentido agotado como lo hizo ahora. Inmediatamente se dio cuenta de que algo no estaba bien y se detuvo rápidamente para mirar el sistema. Con solo una mirada, su rostro se puso serio. Sin saberlo, la capacidad de su cerebro tetradimensional ya había bajado al 2%. Cerebro tetradimensional, profundidad dimensional, 2%, habilidades adicionales 1, previsión, 2 segundos, habilidades adicionales 2, percepción visual tetradimensional, observaciones, el mundo tetradimensional es colorido. La gente normal no puede verlo con sus ojos porque tienen cerebros simples. Sin embargo, tú que tienes el camino de las 4 dimensiones abierto para ti, ya no eres un humano de mente simple. Se sintió un poco aliviado cuando vio que su inquietud se debía a su cerebro tetradimensional. Durante su viaje, su habilidad para predecir lo que sucedería fue muy útil. Se beneficia de esta habilidad varias veces al predecir lo que sucedería cuando estaba en gran peligro y fue capaz de evitar movimientos arriesgados que finalmente le permitieron matar a sus enemigos. Sin embargo, no tenía idea de qué era esta percepción visual de 4 dimensiones. Literalmente, debe entenderse que estaría asociado a su capacidad de ver o acceder al mundo tetradimensional. Durante todo este tiempo, su capacidad de percibir la 4ª dimensión no le servía de nada excepto para proporcionarle información inútil que hacía que su cerebro fuera más lento. Hubo momentos en que sintió una enorme presión emocional y mental con tal cantidad de información que fluyó a través de su cerebro. Para mitigar los efectos de esto, tenía que hacer todo lo que estuviera a su alcance, incluida su búsqueda del corazón de sabiduría para mejorar su inteligencia. Incluso ahora, su visión tetradimensional era la mayor amenaza que sentía en su corazón. Sentía que podría explotar en cualquier momento. A través de la bandana que llevaba en la frente, Luo Yuan podía ver vagamente una escena increíble, pero no estaba claro por la bandana. Empezó a sentirse estresado, tenía que encontrar un lugar más seguro. Momentos después, logró encontrar un lugar donde pasar la noche, ubicado justo debajo de un acantilado. Había cuevas por todas partes en el área que estaba conectada por un camino que estaba cubierto de densos arbustos y frondosos árboles. Cuando Luo Yuan encontró la cueva, pensó que había encontrado el hogar de una raza inteligente, pero más tarde se dio cuenta de que una vez fue el hogar de un ser humano. Al mirar los cuencos y platos de esmalte que aún eran prístinos, incluso después de varios años, parece que la gente una vez se quedó aquí. Había solo unas pocas tribus que vivían en las montañas Guizhou. Algunos de ellos estaban aislados e inaccesibles, por lo que apenas fueron influenciados por la civilización secular. Algunos de ellos aún tenían una sociedad primitiva y matriarcal practicada. Luo Yuan descubrió que esta cueva definitivamente pertenecía a una de las tribus. Sin embargo, el humano que una vez vivió aquí ya debería haber muerto, dejando solo la cueva aquí para continuar su existencia. Después de verificar la seguridad de la cueva por alrededor de 10 minutos, Luo Yuan se quitó la banda para la cabeza, sin importar el hecho de que la mujer mutada todavía estaba cerca. De repente, la visión de Luo Yuan se convirtió en un desastre borroso y pudo ver una luz extraña. Así que esta es la 4ª dimensión, un nuevo mundo se desarrolló ante sus propios ojos. Se puso de pie inconscientemente y, al mismo tiempo,
una aura extraordinaria se extendió desde su cuerpo. Grandes cantidades de información de la cuarta dimensión aparecieron en su mente. De repente llegó a comprender la verdadera naturaleza del mundo que se había revelado ante él. Lo asombroso fue que no sintió un bloqueo en su cerebro después de que su percepción visual de 4 dimensiones se activó. Así que mi conjetura previa sobre la cuarta dimensión fue incorrecta. Este es el verdadero problema. Hemos estado viviendo en un espacio de 4 dimensiones todo este tiempo, suspiró y finalmente entendió la teoría de eso en su corazón. Basado en lo que inicialmente entendió, una vista tridimensional estaba más allá del mundo bidimensional. Si hubiera vida en un mundo bidimensional, los seres de la tercera dimensión podrían percibirlos. Cualquier cosa que los seres bidimensionales quisieran ocultar no sería un secreto para los seres tridimensionales. Según esa lógica, los seres de la cuarta dimensión que tienen acceso a la visión tetradimensional también podrían ver a través de todo en el mundo tridimensional. Lo Yuan descubrió que esa lógica era verdadera. Sin embargo, su interpretación de las dimensiones era diferente de lo que realmente era en realidad, por lo que no vio lo que esperaba. Era similar a la falta de seres bidimensionales en un mundo tridimensional. Lo Yuan descubrió que no había seres tridimensionales específicos en la cuarta dimensión. Específicamente, las piedras y el suelo en la Tierra no eran las únicas cosas que eran de la cuarta dimensión, los seres humanos también eran de la cuarta dimensión. Era solo eso, la cuarta dimensión era casi insignificante ya que no podían percibirlo. Sin embargo, esta insignificante cuarta dimensión había cambiado totalmente su punto de vista sobre el mundo tridimensional. Un solo punto sería una dimensión cero. Una línea estaba en la primera dimensión. Una superficie estaba en 2 dimensiones y el espacio estaba en 3 dimensiones, que también era el entorno en el que vivían los seres humanos. La cuarta dimensión agrega una dimensión adicional a ese entorno. Antes de que su visión tetradimensional estuviera disponible para él, solo podía adivinar que contenía realmente la cuarta dimensión. Lo único que podía ver eran grupos de colores fantasmagóricos que finalmente pudo ver con su visión tetradimensional. Lo Yuan descubrió que lo que veía no era lo que los humanos entendían de la cuarta dimensión. No había presencia extraña e impredecible allí, sino solo una deformación del espacio-tiempo. Por ejemplo, una superficie bidimensional podría convertirse en montañas tridimensionales e incluso valles. Una tira bidimensional se podría torcer 180 grados para convertirse en una banda tridimensional de Mobius. De manera similar, el espacio tridimensional podría retorcerse para convertirse en una botella de Klein de 4 dimensiones. La banda o cinta de Mobius es una superficie con una sola cara y un solo borde. Imagen. Una botella de Klein es una superficie no oriente abierta cuya característica de Euler es igual a 0, no tiene interior ni exterior. Mientras que una banda de Mobius es una superficie con borde, una botella de Klein no tiene borde. Imagen. La deformación del espacio era la dimensión adicional que la cuarta dimensión añadía al mundo tridimensional. Todo tenía gravedad, pero la gravedad crea distorsiones espaciales. Entonces, incluso en la tercera dimensión, los humanos todavía experimentarían una cierta cantidad de deformación espacial. No hubo límites claros establecidos entre la tercera dimensión y la cuarta dimensión. La única diferencia era el grado en que las personas estaban sujetas a deformación espacial, así como la existencia de un sentido para la cuarta dimensión. Lo Yuan pensó en su Siquian, que era un pseudo ser de 4 dimensiones. Sus especulaciones previas sobre él estaban equivocadas, como se dio cuenta después de que su visión tetradimensional se activó y la cuarta dimensión se descubrió ante sus ojos, eliminando toda confusión. Se dio cuenta de que la transformación de su Siquian no era realmente que él se convirtiera en un gigante. Independientemente de si se transformó o no, su longitud, altura y ancho tridimensional siempre habían sido iguales. Lo único que cambió fue la deformación espacial en la cuarta dimensión. Cuando desencadenó su habilidad, el espacio que habitaba su cuerpo se retorció y se deformó en la cuarta dimensión, lo que dio como resultado el cambio de tamaño. Será error del traductor chino-inglés o algo, pero la parte final de este párrafo estaba cortado por lo que tuve que inventar la parte final, poco después de la última coma, para no dejarlo inconcluso y porque no quería borrar el resto incompleto. A medida que el espacio en su cuerpo se encogía, el espacio que lo rodeaba parecía alargarse y expandirse, dando como resultado la ilusión de un cuerpo gigante. Por supuesto, también se debió al hecho de que los humanos solo poseían una visión tridimensional y solo podían percibir una pequeña porción de lo que la cuarta dimensión tenía para ofrecer. Después de que su Siquian pasó por su transformación, todavía había una gran parte de él invisible para los ojos humanos. Sin embargo, no era lo que los humanos entendían de longitud, ancho y alto, por lo que los cambios no pueden clasificarse como grandes o pequeños. Desde una perspectiva tridimensional, el tamaño no cambió. Lo único que cambió fue la deformación espacial en la cuarta dimensión. Lo Yuan salió de la cueva y miró al cielo. Él estaba sorprendido. En este punto, para él,
el universo parecía ser infinitamente más grande. El Sol todavía no se había establecido por completo y, a través de su visión tetradimensional, parecía percibir que el Sol era más grande que cuando solo tenía una visión tridimensional. Todos los objetos celestes, como los planetas y los agujeros negros, también aparecieron en la cuarta dimensión. Quizás el mundo existía en la cuarta dimensión en lugar de en la tercera dimensión. Sin embargo, esto no era algo que los seres humanos pudieran percibir y medir. ¿Qué más podrían hacer sino especular sobre los hechos con ecuaciones matemáticas? En este vasto espacio sin fronteras, los planetas no eran las únicas cosas que llenaban el espacio, sino también una energía interminable que constantemente se elevaba, rodando en el espacio como estrellas y nubes que cambiaban constantemente el color de la luz que emitían. Luo Yuan se dio cuenta de repente. Quizás esta era la energía oscura, desconocida para los seres humanos y todavía estaba siendo estudiada por la comunidad científica. Esta energía explica la mayor parte de la masa que existe en el universo. Con su visión tetradimensional, el espacio ya no guardaba ningún secreto de él. En su estado actual, descubrió que podía ver más lejos que nunca. Sus ojos podrían mirar más allá de las montañas, la curvatura de la Tierra y ver más allá de miles de kilómetros. Sin embargo, era una imagen borrosa y solo podía ver un terreno accidentado. Capítulo 385, Warp Drive. El espacio tridimensional no era liso y estaba ligeramente distorsionado. En ocasiones, había ondas que provenían del espacio, en los rincones del universo que afectaban a la Tierra entera de vez en cuando. No había espacio para ninguna resistencia por lo que el espacio se retorció hasta cierto punto, distorsionándose. Sin embargo, era similar a pequeñas ondas en el agua que ni siquiera llamarían la atención de los peces que nadaban en ella. Los humanos en la Tierra no habrían estado al tanto de los cambios que tuvieron lugar. La existencia de distorsión en el espacio había subvertido por completo el concepto de que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. En su perspectiva, una línea recta en tres dimensiones era un arco curvo en su perspectiva cuatridimensional. Subvertir igual a trastornar algo o hacer que deje de tener el orden normal o característico, especialmente en sentido moral o espiritual. Luo Yuan incluso descubrió un espacio no muy lejos que estaba extremadamente distorsionado. La distancia, inicialmente de 700 a 800 kilómetros de largo, sería inferior a 100 kilómetros si viajara en la cuarta dimensión en línea recta. Desafortunadamente, solo pudo observar ya que no podía actuar según su conocimiento. Su visión tetradimensional era como un órgano que le permitía ver en la cuarta dimensión. No ganó la habilidad de lanzarse a sí mismo a través de la cuarta dimensión. Le faltaba un cuerpo cuatridimensional. Luo Yuan suspiró un poco al ser testigo de lo que el mundo real tenía dentro. Al observar la situación, parece que no tuvo más remedio que continuar su vida como un ser de la dimensión inferior. Era como si tuviera que dar un paso tras otro y, aunque no estaba dispuesto a hacerlo, sabía que tenía que hacerlo a pesar de conocer las cosas que ahora sabía. No pudo evitar sentirse un poco perdido. El espacio distorsionado que contenía energía oscura y limitada era como flores en un espejo, como una luna que se reflejaba en el lago porque, aunque parecían estar al alcance, estaban separadas por un foso natural insuperable. Su sentido de la cuarta dimensión simplemente no podía romper la brecha que existe entre la tercera y la cuarta dimensión. Bueno, dicho eso, nada parecía ser imposible. Fue como si la buena fortuna le hubiera llegado a Luo Yuan. Su mente se volvió repentinamente clara cuando tuvo una buena idea. Recordó una información importante, una especulación sobre el progreso que la ciencia ha hecho con respecto a las civilizaciones extraterrestres durante su entrenamiento en la nueva capital. Entre ellos se encontraba información sobre viajes interestelares, desde la muy básica propulsión por plasma hasta la inyección química de combustible, el uso de la luz como fuente para desencadenar la fusión nuclear y la deformación a través del espacio utilizando un mecanismo de deformación para saltar por la curvatura del espacio, que todavía se consideraba en el reino de ciencia ficción. Luo Yuan pensó que el medio de transporte utilizando la curvatura del espacio era quizás, no algo imposible. Un objeto que voló utilizando la curvatura del espacio estaría envuelto en una especie de burbuja mientras el espacio se contrae frente a él mientras el espacio detrás de él se expandía a cierta distancia. El objeto no tiene aceleración basada en el marco de referencia ni está limitado por los límites establecidos por la teoría de la relatividad. Mientras haya espacio distorsionado detrás de él, con suficiente energía, un mecanismo de deformación como este podría romper fácilmente la velocidad de la luz. Tenía un brillo en los ojos mientras su corazón ardía de esperanza. Quizás, saltar por el espacio solo podría ser posible en la cuarta dimensión. Sin embargo, usar la curvatura del espacio para volar no era imposible para Luo Yuan ya que fue capaz de observar la cuarta dimensión.
Las operaciones de este mecanismo de deformación no fueron tan complicadas como otros métodos. El espacio era claramente visible para él con su visión tetradimensional. Lo único que tenía que hacer era reducir el espacio frente a él, haciendo que el espacio detrás de él se expandiera, impulsándolo hacia adelante. En este caso, la energía que impulsa este impulso sería su voluntad. No tenía necesidad de volar a la velocidad de la luz. En cambio, solo necesitaba superar la velocidad original a la que voló. El único problema incierto ahora era que no estaba seguro de si su voluntad podría interferir con la curvatura espacio-temporal. Podría desencadenar fuerzas tangibles e intangibles como las ondas electromagnéticas de varias frecuencias e incluso la gravedad, pero se desconoce si podría interferir con la curvatura espacio-tiempo. Esto nunca había sucedido antes. Su mente estaba en blanco. Su voluntad era la capacidad de su mente para interferir con la realidad, directamente. En filosofía, esta sería la habilidad ideal para tener. Si hubiera solo una palabra para describir la voluntad, sería la capacidad de otorgar todos los deseos. Ciertamente, esta habilidad todavía se consideraba algo muy débil y limitado en comparación con otras habilidades que existían hoy en día. Era como el hecho de que no podía crear algo desde cero y hacer maravillas, convirtiendo la piedra en oro con solo un toque. Aún no podía hacer realidad todos sus deseos. Hasta este mismo día, su voluntad solo sirvió para aumentar su fuerza ya increíble. No tenía ni idea de si interferiría con la curvatura espacio-temporal. Todo debe ser probado. Al momento siguiente, concentró su mente mientras su cuerpo flotaba lentamente hacia el cielo. Sus ojos brillaban con una luz suave y una luz tenue envolvía su cuerpo. Miró los movimientos del espacio a su alrededor que fluctuaban levemente en presencia de su voluntad que interfería activamente con el espacio delante y detrás de él. Miró a su alrededor, dándose cuenta de que no se había movido en absoluto. No estaba decepcionado y tampoco estaba impaciente ya que había visto fluctuar el espacio a su alrededor. Pudo haber sido considerado exitoso. La razón por la que no se movió de inmediato fue porque la deformación del espacio era demasiado insignificante y necesitaba un tiempo para acelerar. Esperó pacientemente como una estatua mientras su cuerpo flotaba en el aire mientras continuaba deformando el espacio alrededor de su cuerpo. El tiempo pasó segundo a segundo y finalmente sintió que se movía. Al mismo tiempo, el espacio delante y detrás de él gradualmente fluctuó, impulsándolo hacia adelante. Al principio, los movimientos fueron más lentos que un caracol, pero a medida que su voluntad continuó empujando, tuvo un efecto de bola de nieve. El espacio comenzó a expandirse y contraerse aún más y su velocidad aumentó gradualmente. Su velocidad llegó a 50 metros por segundo después de 5 minutos. Su velocidad llegó a 60 metros por segundo después de 10 minutos. Después de 15 minutos, su velocidad alcanzó los 80 metros por segundo. Era, de ninguna manera, una aceleración constante, pero podía controlar la cantidad de aceleración. En este momento, su velocidad ya excedió la velocidad a la que voló anteriormente y todavía estaba aumentando rápidamente. Era aún más intrigante observar que el aire a su alrededor no parecía tener mucho movimiento, aunque se movía a tal velocidad y permanecía tan quieto como si él estuviera inmóvil. Parecía que el espacio a su alrededor era completamente independiente del mundo tridimensional. La verdad estaba allí y fue un hecho. Luo Yuan había descubierto que la burbuja de curvatura espacio-tiempo a su alrededor estaba operando independientemente de las tres dimensiones. Era aún más intrigante ver que el movimiento de aire alrededor de su área no parecía fluir mucho a esta velocidad y esto no hizo ninguna diferencia cuando se quedó en el suelo. Parecía que el espacio a su alrededor había sido completamente independiente del mundo tridimensional. La verdad estaba allí y también era el hecho real. Luo Yuan descubrió que la burbuja de curvatura en su área estaba semi-separada de este mundo tridimensional que causó un fenómeno de espacio-tiempo que no había notado. Su cuerpo había crecido desde su altura de 180 centímetros a 4 o 5 metros, haciéndolo parecer un gigante. En realidad, la curvatura del espacio continuaría ampliándose junto con su voluntad que había aumentado con el tiempo. Luo Yuan también seguiría pareciendo más grande y en poco tiempo estaría completamente separado de este mundo. Por supuesto, esto no era un desapego literal. Todavía existía en el universo, simplemente ya no podría observar y ser observado por seres tridimensionales. Luo Yuan ya no avanzó y se preparó para regresar cuando su velocidad alcanzó los 200 metros por segundo. Descubrió que su voluntad se estaba agotando y se sentía fatigado al mismo tiempo. Este fue el precio que tuvo que pagar para evolucionar a un ser de cuarta dimensión. Si su habilidad para predecir el futuro u observar la cuarta dimensión era necesaria para procesar y analizar la información, se consideró como un esfuerzo masivo para los humanos. Solo las unidades astronómicas se podrían usar para describir la información. Si la información disponible para él fuera procesada por una computadora, todas las computadoras antes del apocalipsis además de todos los dispositivos inteligentes, multiplicadas por miles o incluso decenas de miles no serían suficientes.
Si toda la energía consumida para calcular los datos se usara en una bomba nuclear, sería lo suficientemente potente como para destruir la Luna. Usando tal comparación, el uso eficiente de la energía en su cerebro tetradimensional era increíble, aunque la energía consumida todavía se consideraba alta para un individuo como Lo Yuan. A pesar de que era ligeramente consciente de las 4 dimensiones cuando tenía su capacidad de predicción en el pasado, sus 23 puntos en su físico podrían sostenerlo completamente. Incluso las peleas apresuradas y su viaje habitual, junto con el uso de sus habilidades, no lo drenaron a ese nivel. Sin embargo, notó algo cuando su cerebro tetradimensional aumentó al 2%. Todavía estaba bien cuando llevaba la banda. La mayor parte de la información proveniente de la 4ª dimensión estaba protegida por ella. Aún podía mantener su fuerza incluso cuando su visión tetradimensional se activaba con la banda activada. Sin embargo, una vez que se quitó la banda, la cantidad de fuerza física que consumió aumentó en gran medida. Él ya se sentía cansado en un lapso de 3 horas, su cuerpo se sentía agotado y vacío. Lo Yuan no se atrevió a permanecer afuera por mucho tiempo en tales condiciones. Manipuló las fluctuaciones espaciales de inmediato y rápidamente dio media vuelta, regresando al camino de regreso. Su velocidad se hizo más rápida durante este periodo. Mientras avanzaba a gran velocidad, el paisaje que pasaba se convirtió en una especie de ilusión, una miríada de líneas que formaban una colorida pintura abstracta que parecía extraña e inusual. Ya no tenía la capacidad de juzgar la velocidad a la que se movía. Por lo menos, ya había superado la velocidad del sonido. Para colmo, ya que estaba volando de esta manera, sus movimientos no emitían ningún sonido. Ni siquiera creó un estampido sónico cuando se movía más rápido que la velocidad del sonido y solo creaba ligeras fluctuaciones en el aire a su alrededor. Lo Yuan no tenía idea de qué tan rápido podría llevarlo este vuelo ya que aún no había llegado al límite. Sin embargo, su aceleración parecía haberse ralentizado, a diferencia del doble de velocidad anterior cada 50 a 60 segundos. Pasó 20 minutos en el camino de salida, pero ni siquiera le llevó un minuto regresar. Rápidamente se deshizo de la curvatura del espacio a su alrededor mientras se acercaba a la cueva familiar. Junto con el espacio a su alrededor que gradualmente se estabilizó, Lo Yuan, que originalmente volaba más rápido que la velocidad del sonido, se detuvo en unos pocos segundos. Incluso con sus agudos sentidos, Lo Yuan no sintió ningún cambio en su inercia durante la desaceleración. Era como si simplemente se hubiera quedado allí, sin mover un músculo en su cuerpo. Lo Yuan aterrizó y se volvió a colocar la banda para la cabeza después de sacarla de su bolsillo. La 4ª dimensión se aisló rápidamente y pudo sentir el poder de la tierra que había estado fluyendo en su cuerpo constantemente, recuperando gradualmente su fuerza. Exhaló y un rastro de excitación se hizo evidente en su rostro, pero cuando entró en la cueva, descubrió que el humano mutado había desaparecido. La cueva era pequeña y poco profunda, donde podía ver todo a la vez. Incluso utilizó su capacidad de predicción para verificar el vecindario en las proximidades de algunas millas, pero no encontró nada. Golpeando su frente, se dio cuenta de que había estado demasiado absorto en su exploración de la 4ª dimensión antes y había descuidado por completo al humano mutado. Lo Yuan supo de inmediato que esa era la razón por la cual el humano mutado había desaparecido. De acuerdo con su comportamiento en los últimos 2 días, ella debería haberlo perseguido cuando salió de la cueva para salir, pero, como podría haberlo hecho basándose en lo rápido que aceleró, no pareció molestarse porque el cielo se oscurecía más y el humano mutado y cobarde se asustaría una vez que el cielo se oscureciera y ella regresara. Regresó a la cueva e intencionalmente encendió un fuego en la entrada para que el humano mutado, incluso desde la distancia, pudiera saber que había regresado. Luego se sentó y esperó pacientemente. Pronto, el sol se puso en el horizonte y el cielo se oscureció. Miró la hora y había pasado media hora sin que él se diera cuenta. Se puso de pie y, mientras se impacientaba, retrocedió y forcejeó, frunciendo el ceño mientras miraba el bosque lejos de vez en cuando. Sin embargo, después de un tiempo, decidió sentarse y una sonrisa de autocrítica apareció en su rostro. Se consoló a sí mismo, ella es solo un humano mutado. No hay nada de qué preocuparse, incluso si realmente no regresó. No tiene ningún sentido sentir algo por ella solo después de haber sido compañera de viaje durante 2 días. Sin ella frenándome, debería ser capaz de llegar a la costa de Guangxi mañana al mediodía en función de su velocidad actual. Habiendo dicho eso, él estaba cada vez más preocupado con el paso del tiempo. Ella probablemente no podría haber muerto, ¿verdad? Habló consigo mismo, es mejor para mí si la encuentro y hago lo que haría un ser humano decente. Después de todo, él fue la persona que logró que ella acompañara su viaje hasta aquí. Todavía sería el culpable si ella muriera porque de lo contrario no hubiera muerto. Tanto problema. Tomó su sable y rápidamente saltó de la cueva a la jungla. Olfateó el aroma dejado por el humano mutado y se movió rápidamente hacia esa dirección. ¿Por qué huyó tan lejos?
Luo Yuan habló a sí mismo sonando deprimido después de media hora. Ya estaba más allá de la distancia que él tomó para volar aquí, pero todavía no había señales de ella en base a su olor. Parecía que ella simplemente corría ciegamente sin darse cuenta, mirando la jungla que ya estaba enterrada en la oscuridad, así como los rugidos y gruñidos de las bestias cercanas. Luo Yuan no tuvo más remedio que seguir adelante. El tiempo voló y pronto, una hora había pasado. Sin embargo, Luo Yuan todavía no pudo encontrar ningún rastro de ella. Al parecer, sin detenerse a la mitad, siguió corriendo hacia adelante. No sabía lo que estaba pensando ese humano tonto y mutado. Pronto, entrecerró los ojos mientras corría e inmediatamente se detuvo. Bajó la cabeza y tomó una botella de plástico. Para ser exactos, una botella de agua pura. Esta fue la botella que el humano mutado robó tranquilamente esta tarde. Cada vez que Luo Yuan la miraba, se mantenía lo suficientemente cautelosa como para esconder esta botella de agua pura detrás de su cuerpo. Ella había atesorado mucho esta botella, pero ahora, parecía que la botella, que entonces era tan apreciada para ella, había sido arrojada al suelo. Obviamente, ella estaba en peligro. Él se levantó con una mirada digna en su rostro. Afortunadamente, no encontró rastros del olor a sangre. Probablemente tuvo éxito en su escape. Se puso ansioso y rápidamente aumentó su velocidad. El sistema desencadenó una tarea de 7º nivel mientras viajaba por la jungla como una sombra. Sin embargo, él no estaba de humor ahora. Continuó buscando y mantuvo su distancia de esta área. La jungla en la noche era de tristeza y horror. Numerosos ojos, en colores azul y amarillo pálido, se encendieron en la oscuridad, como linternas. Uno sentiría terror solo por mirarlos. No sabía cómo podía este cobarde humano mutado incluso atreverse a venir aquí, hasta el punto de llegar tan lejos. ¿Ella no sabe cómo esconderse? Ella era realmente una persona con una mente de una sola vía. Luo Yuan parecía como si tuviera una carga sobre sus hombros y se preocupó más que antes. Cuando pasó por un lugar con hierba desordenada, dejó escapar una duda de algunas de las malezas se habían roto y otras habían sido arrancadas por las raíces. El humano mutado parecía haber luchado aquí y lo único que hizo que su rostro cambiara era la sangre fresca que fluía no muy lejos. Aunque la cantidad de sangre no era muy alta, obviamente pertenecía a un humanoide después de que olió. Por el rabillo del ojo, de repente se dio cuenta de que había algo colgando del árbol. Se giró para mirar y descubrió que era una cuerda de mimbre que colgaba de una delgada rama de árbol. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.